dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, información de última hora publicada esta mañana por el portal de noticias biobiochile.cl da cuenta de el incendio, el ataque incendiario, el ataque terrorista que consumió 5 cabañas de veraneo en Contulmo. Y recordemos que la semana pasada en Cañete fueron incendiados 3 inmuebles también de veraneo que en aquel caso pertenecían al exprefecto de la PDI, Carlos Sangüesa, que evidentemente él ya está en retiro, y me imagino que parte de lo que pudo obtener durante su trabajo en el servicio activo, sirviendo en la Policía de Investigaciones, lo habrá destinado a comprar estas cabañas para asegurar un buen retiro y una buena jubilación. Y todo esto se lo han quemado 2 veces. A Carlos Sangüesa, con quien estamos ahora en comunicación por teléfono o por Zoom, no lo sé. Carlos Sangüesa, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí nosotros informando de lo que está pasando esta madrugada, en donde otras 5 cabañas han sido incendiadas, en este caso en las cabañas de veraneo que se llaman Danagüe, y que me imagino esto también revive la pesadilla que viviste tú el día viernes por la madrugada, Carlos Sangüesa. Sí, me acabo de enterar temprano de la quema de estas 5 cabañas en el sector de Buchoco, eso queda la comuna de Contulmo. Sí. La verdad las cosas, bueno, quiero hacer una alcancia. Sí. Bien es cierto, estoy en retiro, fui oficial de la Policía de Investigación. El tema de la compra de un terreno para poder trabajar en mi jubilación fue en base a créditos hipotecarios, créditos de consumo, y fue una forma progresiva en la cual yo me fui endeudando, pensando en ser un emprendedor, cambiando rotundamente mi rumbo. Trabajé durante casi 32 años, generando empleos, una zona que a mí me gusta de corazón, Cañete. El año 75 que yo visito la zona de Arauco, soy un conocido, y la verdad las cosas que, como dicen los buen chilenos, mis huesos querían ser trabajados en esta zona. Por eso me proyecté ahí, no me fui a la grande urbe, ni tampoco a la metrópoli. Gente campo, me gusta el campo y esa era mi situación. Ahora... Oye, perdona Carlos que te interrumpa, ¿en qué lugar estás tú? Porque se escucha un ruido raro, como si hubiera un ruido de maquinaria. No, lo que pasa es que voy en el vehículo, está lloviendo. Son los parabrisas. El parabrisas, perfecto. Ya, lo paré para que no suene. Ahí está muy penosa, pero te estacionaste bien en todo caso. Ahí sonó el freno de mano. Sonó el freno de mano, Sí. pero estabas con manos libres. Oye, Carlos Sangüesa. Es que me estacioné para poder conversar. Sí, bueno, la historia que nos estás relatando es súper fuerte en realidad, porque hubo una decisión que en algún minuto toma Carlos Sangüesa y que me imagino hoy día debes estar arrepentido, porque cuando íbamos a... ¿Sí? Arrepentido no, amigo mío. Y yo hago esa aclaración para que no se transforme mi nota en un morbo por ahí en las redes sociales, que prácticamente es multimillonario, cuánto robó. No, la verdad las cosas que yo estoy endeudado como cualquier chileno, hice una apuesta económica cambiando mi rumbo, como dije anteriormente, sí. Y la verdad que no me resultó, porque fui víctima el año pasado del primer atentado, ya veníamos con un problema de pandemia en el tema del turismo, sumado a toda la violencia rural, fuimos de más a menos, y la verdad que yo seguí siendo insistente como para no volver a dejar de lado un sueño que tenía hacia futuro. Di puestos de trabajo a la gente que vive alrededor mío. ¿Cuánto tiempo has tenido las cabañas,
Carlos Sangüesa, 2013. desde el 2013, o sea, estamos hablando de 10 años. 10 años. Oye, Carlos, una consulta. ¿Hay algún tipo de protección o de apoyo, por ejemplo, no sé, algún seguro, algún beneficio del Estado frente a este tipo de situaciones? ¿O en realidad quedas 100% desprotegido? No, desprotegido. Ahora con el tema de mi casa habitación, porque fueron 3 inmuebles, fueron 2 inmuebles y una cabaña. Esa casa la tenía con crédito hipotecario, porque por comprender que el crédito hipotecario va asociado sí o sí a través de los bancos con un seguro de incendio. Claro, eso sí. Entonces, esa zona, cuando se declaró zona roja, se complicó en todo aspecto para poder conseguir créditos. Solamente está la variable de créditos de consumo, menos de autoconstrucción. Lo que les quiero decir es que no fue fácil para yo vivía en ese terreno, mi casa de habitación, y después de a poco fui progresivamente construyendo una cabañita tras otra y dando un giro a mi trabajo por tantos años en la Policía de Investigaciones, que me quería dedicar al campo y al turismo. Oye, pero bueno, hace un rato Carlos Sangüesa, víctima de un atentado terrorista la semana pasada, donde fueron quemadas tres inmuebles que le pertenecen en el kilómetro 35 de la ruta P60R. Hace un rato aquí Constanza Escobar estaba hablando de un estado fallido en la provincia de Arauco. ¿Crees tú que efectivamente estamos en presencia de ese fenómeno? Porque tú hablabas de que esto ya se había normalizado, que no había sorpresa, que esto decías tú, y yo creo que con bastante razón. Hoy soy noticia, mañana ya no, pasará otro hecho. De hecho, hoy día estamos a la vista de 5 cabañas más que fueron quemadas. ¿Crees tú que el Estado es fallido en la provincia de Arauco, como decía Constanza Escobar? Absolutamente. Y no solamente eso, sino que la mirada que le dan a nivel central las autoridades, por parte de la ministra, el subsecretario, que son hechos delictuales, me llama mucho la atención, porque la violencia que se instauró en la provincia de Arauco, que ya llevamos muchos años, creo que no hemos sido tomados en cuenta de la mejor forma para poder abordar este flagelo que ha traído consecuencias más que económicas, personales. Si bien es cierto, yo no sufrí lesiones ni integridad física a mi familia, pero sí otros vecinos han sufrido la muerte, han sufrido lesiones producto de los ataques a mansalva que estos individuos, estos cobardes delincuentes han ocasionado en la zona. Las visitas y las mesas de trabajo llegan hasta Concepción y de ahí saltan a Temuco, pero no van al lugar mismo. No hay una señal clara respecto a cómo se va a abordar este flagelo. Y tampoco, me atrevo a decir, que el escenario es tan claro para ellos, que las medidas que se han adoptado siguen sumando y siguen sumando. Las mesas de trabajo que se han adoptado se arman y se siguen armando. La verdad que no estamos en los tiempos de seguir improvisando por todos los vecinos y todos los habitantes de la macrozona sur, y específicamente en la provincia de Arauco, que hoy día, el día a día, es un día de inseguridad, de no saber si me pasa algo en la carretera, a la vuelta de mi hogar, de no saber si yo voy a tener un futuro óptimo en mi zona. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que está deprimida. Oye, Carlos Sangüesa, una pregunta a propósito de tu experiencia como policía, digamos. ¿Crees tú que lo que está ocurriendo en el cono sur de la provincia de Arauco, específicamente desde Cañete hacia el sur, Contulmo, Tirúa, es más o menos equivalente al estado fallido que hay, por ejemplo, en Ercilla y más específicamente todavía en Temucuicui? Porque claro, hasta este minuto hemos visto que hay como una especie de aislamiento de la provincia de Arauco, del sur de la provincia de Arauco, respecto de la presencia de las autoridades del Ministerio del Interior. No llegan, tampoco llegan a Temucuicui después del intento que hizo la ex ministra Isquia Siches, pero uno tiene la impresión de que ahí es donde el Estado está más ausente
en Contulmo, en Cañete, en Tirúa, en Temucuicui, en el alrededor de Ercilla, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que tienes tú como ex policía de esto? Lo que pasa es que hay una mala señal del momento que se cometió el primer error de la ministra Esta cuando quiso ingresar o llegar al lugar de los hechos en Temucuicui, cuando dando una señal de tranquilidad de que aquí no están ocurriendo estos hechos, de que aquí vamos a conversar con el diálogo, de una propuesta sin una ruta definida en cuanto a la estrategia a ocupar para abordar este tipo de fraquezas. En la provincia de Arauco, a pesar o lamentablemente siendo zona rezago, las tenemos todas: abandono, nivel de pobreza, de oportunidades, el turismo que es una de las señales o de los trabajos que se aborda tanto en Cañete y alrededores, Tirúa, va a la baja. No podemos entender que en la comuna de Quidico alrededor de 84 domicilios de un tiempo a la fecha ya han sido quemados. Uh-huh. No podemos entender que hay zonas que son intransitables a ciertas horas porque se lo tiene tomado estos grupos radicales. Yo creo que en menor grado, incluso me atrevería a decir que equiparando un poco lo que pasa en el sitio de Temucuicui, son zonas que lisa y llanamente están tomados por estos grupos radicales y los trabajos de las autoridades no llegan porque van a rebotar, como se dice en el buen chileno la palabra. Ya tuvimos la experiencia en Cañete en los primeros meses del gobierno actual, donde no pudieron ingresar a Cañete porque la gente les bloqueó el acceso norte de la provincia de Cañete. Entonces, la señal es muy mala. La señal que se da a nivel central es muy mala para la ciudadanía. Ahora, este trabajo no es solamente la policía, es un trabajo integral, un trabajo integral donde, y yo ayer estuve también en otra entrevista, me llama mucho la atención, y extrapolando un poco la experiencia, cómo Medellín bajó los niveles de violencia, de inseguridad y de homicidio con un trabajo integral, sabiendo que estaba tomado por el crimen organizado. Oye, ¿Cómo sí, nosotros no? Porque somos buenos para sacar experiencia al extranjero. La reforma procesal penal pediría garantista para el diputado, para el delincuente más que para el afectado víctima. Las leyes hoy día que se han ido mejorando, siempre estamos en el proceso de improvisar y tenemos 1.000.000 de medidas. Carlos, efectivamente, que efectivamente, bueno, cuando nosotros hablamos de estados fallidos, cierto, podemos pasar de casos como Yemen, que son como mucho más extremos, pero también nos encontramos con las situaciones como Chile, o como tú bien mencionas también como el caso de Colombia, ¿cierto? En donde hay ciertos territorios o ciertos lugares en los que el Estado no tiene el control territorial. El control territorial, exacto. Y eso es lo que ocurre un poco acá en la macrozona sur. Efectivamente, si nos vamos al caso de Colombia, ahí se puede ver cómo después de muchos años se pudo llegar a tener mayor control y a generar acuerdos de pacificación, sobre todo en la parte de la selva o de Medellín también, en donde los narcos, ¿cierto?, habían ganado mucho territorio. Pero acá en Chile en concreto, porque se ha intentado negociar, o sea, como bien mencionaban hace un rato, cuando Isquia, la ex ministra, ¿cierto?, intenta llegar a Temucuicui y no logra el ingreso, o sea, es un intento de negociación pacífico donde el gobierno va a conversar. Pero también hemos tenido otro tipo de relación, de vínculo en donde se ha combatido el crimen de una forma más directa con los militares, pero ninguna de estas dos estrategias ha funcionado. Entonces, ¿cuál es la forma en que podemos hacer que esto efectivamente tenga una solución? Es que atacar la violencia con plomo no es lo mejor. Hoy día hay una mala mirada, hay un mal diagnóstico. Porque no hay un trabajo territorial. Y cuando yo hablo de un trabajo integral estratégico para poder abordar este flagelo, no solamente en la aplicación de la fuerza por parte de las policías o en su defecto con la baja
la baja proactividad que están teniendo los servicios de inteligencia, porque ese es otro punto. Hoy día tenemos inteligencia, hoy día existe inteligencia, el problema es que cómo abordamos y cómo aplicamos esta inteligencia en pos de un resultado óptimo para este flagelo en la macrozona sur. Cuando yo hablo de trabajo integral, insisto y vuelvo atrás, no es solamente abordar ese punto a través de la policía o del trabajo territorial, sino que tenemos que incluir todo lo que es el trabajo territorial con la organización a nivel cultural, a nivel social, a nivel de los loncos. Hoy día yo me pregunto, la figura del lonco en las comunidades desapareció. No desapareció por el Estado, sino que desapareció por los mismos comuneros que fueron desplazando la figura que antiguamente eran patrones de fondo para poder tomar soluciones y acuerdos. Hoy día existe esa figura. Carlos, y esto es un poco como lo que intenta hacer el Plan Buen Vivir, ¿o no? Ha sido un fracaso el Plan Buen Vivir. Porque no ha tenido la mirada que yo le estoy señalando, no ha tenido la mirada. Por eso que las negociaciones, si seguimos haciendo lo mismo, más de lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy día hay que hacer un trabajo más inteligente, más territorial, insisto, más territorial. El porcentaje de radicales que está operando en la macrozona sur es ínfimo. Ver la gran mayoría de la votación o de la gente de los comuneros es ínfimo. Apoyan de aquí hacia allá, de la 9ª hacia la 8ª, ahora están desplazándose a la 10ª región. Hay un flagelo que rola madera, que no solamente son comuneros, son cuencas que están mezclados por el negocio y la droga. Es toda una mezcolanza este flagelo que estamos viviendo en la macrozona sur, pero no está siendo mirado en su contexto general para poderlo abordar. Hoy queremos agradecer el diálogo con Carlos Sangüesa, exprefecto de PDI, víctima de los ataques terroristas de la semana pasada, que destruyeron 5 de 3 de sus propiedades y que hoy día además ha recrudecido la violencia porque esta madrugada han sido quemadas 5 cabañas ahí en la zona de Cañete también y de Contulmo. Muchas gracias, Carlos Sangüesa, por tu testimonio y ojalá que las cosas mejoren para ti y para todos los que viven ahí. Gracias, un gran saludo a la distancia. Que esté muy bien, Carlos. Hasta pronto. Buena semana. La agenda del día, sus protagonistas, lo que será noticia en la jornada que comienza. Un adelanto es Buena Costumbre y que presenta Metropolitan 88.5 FM.